3 meses más tarde, recibí una invitación a un funeral de una familia que no conocía. A menudo los oyentes me invitaban a celebraciones familiares, pero solía tratarse de bodas. No suele invitarse extraños a los funerales y estaba desconcertada. La cena del funeral se celebraría en un restaurante y no en un salón de una funeraria o de un crematorio. Y en la invitación se solicitaba a los invitados que llevaran consigo el nombre de un niño. Jamás había tropezado con prácticas como aquellas. Decidí acudir y pensé en el nombre de Tianxi, que significa la llave del cielo. El anfitrión recibió a los invitados con un bebé de 1 mes en los brazos. Su esposa había muerto durante el parto. Cuando descubrió quién era yo, me preguntó, deshecho en lágrimas, por qué su esposa había rechazado que le hicieran una cesárea, sabiendo que su vida corría peligro. ¿Acaso la experiencia de un parto natural era más importante que la vida? Me pregunté si podía tratarse de la pareja que había oído por casualidad en el hospital. Estaba conmocionada por la decisión de la mujer desconocida, pero en algún lugar profundo de mi ser comprendía su deseo de tener aquella experiencia. Al contrario que el afligido marido, que no lo podía ni lo sabía comprender, me pregunto si yo podría ayudarlo a entender a las mujeres. No sé si a su hijo le pusieron el nombre de Tianxi, pero cuando abandoné el funeral, deseé que aquel hijo fuera realmente la llave llovida del cielo para él, capaz de abrir las puertas de la mente femenina. Sin embargo, no llegué a comprender lo que verdaderamente significaba ser madre hasta que en 1992 visité la ciudad industrial de Tangshan, que había sido reconstruida tras su total destrucción durante el colosal terremoto del 28 de julio de 1976, en el que perdieron la vida 300.000 personas. Puesto que la emisora de radio de Nanjing era una de las más importantes de China, a menudo tenía que asistir a las conferencias regionales sobre el desarrollo de la programación de radio y televisión. El único propósito de estas conferencias era más bien repetir las consignas del partido que comprometerse en algún debate genuino. A fin de compensar por la falta de estímulo intelectual, a menudo los organizadores preparaban visitas de los alrededores para los participantes de las conferencias, lo que me brindó múltiples oportunidades de entrevistar a mujeres de diferentes zonas de China. Durante una de estas conferencias en Tianjin, tuve ocasión de visitar de cerca Tangshan. El terremoto que afectó a la ciudad en 1976 fue especialmente conocido porque provocó el derrumbe total de las comunicaciones en China de aquella época. En 1976, el gobierno chino estaba intentando hacer frente a la muerte de 3 figuras cruciales: Mao Zedong, el primer ministro Zhou Enlai y el líder militar Xu De. Su preocupación por esta crisis, sumada a las deficiencias de la tecnología china, provocaron que el terremoto pasara en un principio totalmente inadvertido. La noticia no se supo hasta que un ciudadano de Tangshan recorrió todo el camino hacia Beijing, pero incluso entonces muchos creyeron que se trataba de un lunático. La agencia de noticias locales de Xinhua, encargada de cubrir el territorio de Tangshan, no se enteró del terremoto por la oficina central del gobierno, sino por la prensa extranjera, que había recibido información sobre el terremoto gracias a los más sofisticados centros de control de movimientos terrestres de otros países. Mientras estuve en Tangshan, oí hablar de un orfanato cercano fundado y dirigido por madres que habían perdido a sus hijos durante el terremoto. Me contaron que lo financiaban con el dinero de la indemnización que habían recibido. Llamé para concretar una visita. El orfanato había sido construido con la ayuda de la guarnición militar de la zona. Estaba situado en un suburbio cerca de un sanatorio militar. Al acercarme a su baja valla de madera y a los arbustos que lo rodeaban, oí voces de niños. Era un orfanato sin funcionarios. Algunos lo llamaban una familia sin hombres. Ahí vivían unas cuantas madres y varias docenas de niños. Me encontré a los niños haciendo ejercicio en el patio y a las madres haciendo la masa de los raviolis. Las mujeres me saludaron con las manos harinosas y me dijeron que les encantaba mi programa. Todavía con los delantales puestos, me llevaron a dar una vuelta por el orfanato. Cada madre vivía con 5 o 6 niños en una gran estancia, sencillamente amueblada pero acogedora. Las viviendas de este tipo son muy comunes en el norte de China. La mitad de la estancia está ocupada por un kang, una especie de cama estufa de ladrillos o de tierra. En invierno se puede encender un fuego debajo del kang para mantenerlo caliente, y por la noche todos los miembros de la familia duermen en él.
Unos edredones individuales delimitan las áreas de descanso. Durante el día, los edredones permanecen enrollados a un lado y se coloca una pequeña mesa sobre el canje, que hace las veces de sala de estar y comedor de la familia. La otra mitad de la estancia está ocupada por armarios, un sofá y sillas para recibir a las visitas. A diferencia de otras casas, las estancias del orfanato estaban decoradas con un derroche de colores, acorde a los gustos de los niños. Cada estancia tenía su propio estilo de decoración, aunque había 3 cosas que estaban presentes en todas las habitaciones. La primera era un marco con las fotos de los niños que habían pasado por el orfanato. La segunda era un tosco dibujo de un ojo rebosante de lágrimas, con 2 palabras escritas en la pupila: el futuro. La tercera era un libro en el que se recogía la historia de cada uno de los niños. Las mujeres estaban muy orgullosas de los niños y me obsequiaron con historias de sus proezas, aunque eran las historias de las mujeres las que prefería escuchar. Durante mi primera visita, solo conseguí entrevistar a una madre, la señora Shen. Había trabajado en el ejército y había tenido 3 hijos. Hablé con ellas mientras les ayudaba a hacer los raviolis para los niños, tratándola de tía, como si perteneciera a la generación de mis padres. Tía Shen, ¿puedo preguntarle lo que pasó el día del terremoto? Lo siento. Sé que los recuerdos deben de ser muy dolorosos. Está bien, no pasa nada. No pasa un solo día sin que piense en aquello. No creo que nadie que haya sobrevivido al terremoto pueda olvidarlo alguna vez. Fue todo tan irreal. Aquella mañana, antes de que se hiciera de día, me despertó un extraño ruido, una especie de trueno que retumbaba y ululaba, como si un tren estuviera entrando en casa. Creí que estaba soñando. Los sueños son tan extraños. Pero cuando estaba a punto de gritar, se desplomó la mitad del dormitorio, junto con mi marido que estaba en la cama. De pronto, como si fuera un escenario, apareció ante mis ojos la habitación de los niños que había en el otro extremo de la casa. Mi hijo mayor se había quedado boquiabierto. Mi hija lloraba y gritaba, extendiendo los brazos hacia mí, y mi hijo pequeño todavía dormía dulcemente. Fue todo tan rápido. El decorado que tenía ante mí desapareció pronto como si hubiera caído el telón. Estaba aterrorizada, pero creí que estaba teniendo una pesadilla. Me pellizqué con fuerza, pero no desperté. En la desesperación me clavé unas tijeras en la pierna. Al sentir el dolor y ver la sangre, me di cuenta que no era un sueño. Mi marido y mis hijos habían caído en un abismo. Grité como una loca, pero nadie me oyó. El sonido de las paredes derrumbándose y de los muebles quebrándose inundaba el aire. Me quedé de pie, con la pierna sangrando y contemplando el agujero abierto que, instantes antes, había sido la otra mitad de mi casa. Mi marido y mis preciosos hijos habían desaparecido ante mis ojos. Quise llorar, pero no tenía lágrimas. Simplemente no quería seguir viviendo. Sus ojos se habían llenado de lágrimas. Lo siento, tía Shen, tartamudeé, completamente sobrecogida. Ella sacudió la cabeza. De eso hace ya casi 20 años. Pero casi cada mañana al amanecer oigo un tren retumbante y ululante y los gritos de mis hijos. A veces esos sonidos me dan tanto miedo que me acuesto muy temprano con los niños y pongo el despertador debajo de la almohada, para que me despierte antes de las 3. Cuando suena me incorporo y me quedo ahí sentada hasta que se hace de día. A veces vuelvo a dormirme después de las 4, pero pasados unos días echo de menos esos sonidos de pesadilla porque entre ellos también están las voces de mis niños. ¿Te hace sentir mejor tener tantos niños a tu alrededor? Mucho mejor, sobre todo de noche. Los contemplo mientras duermen y me siento reconfortada, de una manera que no puedo explicar. Me siento a su lado y me llevo sus manos al rostro, los beso y les doy gracias por mantenerme con vida. Los niños te lo agradecerán cuando sean mayores. Es un ciclo de amor. Es cierto, de viejo a joven y de vuelta. Bueno, ya están hechos los raviolis. Debo llamar a los niños. ¿Quieres un poco?